Bueno, Marta Bretó es una incansable viajera que realiza un tipo de viaje muy alejado de lo que es el viaje plácido del todo incluido y de la pulserita amarilla. Y de ahí ha conseguido adquirir pues, muchísima experiencia en todo tipo de fotografía, pues, de paisajes sobre todo, ¿no? Una de sus especialidades es la fotografía nocturna, y eso es lo que nos va a traer hoy, un repaso a localizaciones por las que ella ha estado y nos va a explicar qué técnicas ha utilizado para conseguir una fotografía nocturna única de esos lugares que ha visitado, ¿no? Bueno, es una experiencia muy interesante. Si queréis conocer a Marta y su agencia Indomitus junto a Tato Rosés, que también lo tenemos por aquí por el Congreso, hablando sobre edición, pues tenéis el enlace por aquí abajo, muy aconsejable. Y si queréis sobre todo acompañar a Marta y a Tato en uno de sus viajes, la verdad es que va a ser una experiencia inolvidable. Como una experiencia inolvidable va a ser también si adquieres el pase premium del Congreso, que pensabas que no lo iba a decir, pues sí que toca. Si no tienes el pase premium del Congreso, pues adquiérelo ya, y eso te va a permitir poder ver todas las conferencias durante toda la vida, pues tranquilamente, a tu ritmo y cuando quieras y desde donde quieras, ¿vale? No estás limitado a estas 24 horas que dejamos esta opción para todo aquel pues al que solo le interese una o tenga tiempo de ver todas y no quiera comprar este pase, pues perfecto, pero el que quiera hacerlo pues puede hacerlo por ese precio, ¿no? Además, contribuís a que todos los participantes puedan llevarse una comisión por la venta de este pase. Si te interesa que alguno de ellos se lleve esta comisión, ponte en contacto con él, con el fotógrafo, que tenéis todos los enlaces a las redes sociales aquí en las fichas de los participantes. Ponte en contacto con él, pídele el enlace de afiliado, y cuando compres con ese enlace el pase, parte de ese importe pues se le asignará automáticamente a ese participante, ¿vale? Así es una forma de poder colaborar económicamente con todos ellos, ¿vale? Y también pues colaborarás con esa donación del 10% a la Asociación Española contra el Cáncer, pues bueno, para ver si podemos colaborar de alguna forma en la lucha pues contra esta enfermedad que todos conocemos a alguien o hemos sufrido en nuestra propia carne, a alguien que la ha tenido, que la ha sufrido o que desgraciadamente nos ha dejado por esta causa, ¿no? Pues nada, os dejo con la conferencia de Marta Bretó, que la disfrutéis y ya sabéis, que la noche no os asuste y que salgáis a disfrutar de ella y a conseguir fotografías impresionantes como las de Marta. Venga, nos vemos en la próxima conferencia. Hola a todos y muchas gracias por asistir a mi charla, El fotógrafo en la noche, descubriendo la luz en la oscuridad. Para los que no me conozcáis, me llamo Marta Bretó y soy fotógrafa de naturaleza especializada en fotografía de paisaje nocturno. Yo me dedico profesionalmente a la fotografía y por lo tanto también os quiero invitar a que si queréis ver mi trabajo podáis encontrar todo lo que son mis cursos, excursiones y viajes fotográficos, así como galería personal, blog y demás, en la página web indomitus.eu, que curiosamente llevo junto al fotógrafo Tato Rosés, que hace un par de días os dio una charla también en este congreso sobre HDR e invariancia ISO. Hoy concretamente os he venido a hablar sobre fotografía nocturna, con la intención de abriros este mundo tan interesante que empieza cuando la mayoría de gente se va a dormir. Espero que me acompañéis en este viaje de luz y de oscuridad que empieza precisamente con una puesta de sol. Cuando el sol se pone, termina el día. El ambiente refresca, se hace el silencio y se acerca la hora de ir a dormir. En este momento, la mayoría de fotógrafos se encuentran con el punto que marca el final de su sesión, pero en realidad la puesta de sol no es otra cosa que el inicio de un festival fotográfico muy especial reservado únicamente a aquellos dispuestos a vivir la noche. Cuando el sol se pone,
Como veis, tengo aquí dos fotografías. Cuando hago una sesión de fotografía nocturna me gusta mucho empezar siempre con la última foto de la última luz del día. Cuando el sol se pone, las temperaturas hemos dicho que bajan, el cielo se oscurece y poco a poco las primeras estrellas empiezan a destacar, dibujando poquito a poquito las constelaciones sobre nuestras cabezas. Es en estos momentos que el fotógrafo nocturno ya está en el lugar adecuado. Se ha preparado desde hace días para este momento. Lleva el material adecuado, la vestimenta y todo lo necesario para combatir el frío por la noche y la desorientación de la oscuridad. Con la ayuda de un pequeño frontal o la luz de la luna, recorre un sendero acompañado únicamente del sonido de sus propios pasos y del canto de algún búho. Pero también hay que tener en cuenta que los seres humanos no somos criaturas nocturnas y que por lo tanto la oscuridad puede confundirnos fácilmente. Nos encontramos desorientados e intentamos utilizar al máximo rendimiento nuestra vista o oído, que fácilmente nos traicionan. La falta de visión puede crear inseguridad y es fácil que en cualquier momento escuchemos un sonido repentino, veamos una forma extraña como la de este árbol o algún animal se mueva entre la maleza y inevitablemente podemos asustarnos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que por lo general no suele haber psicópatas nocturnos escondidos entre la maleza esperando encontrar a un fotógrafo solitario en busca de composiciones. Generalmente, si oímos ruidos o notamos movimientos en medio de la noche en la naturaleza, es más posible que lo haya provocado, por ejemplo, una cabra. Cualquier animal que encontramos en la montaña. Yo tengo afinidad con las cabras porque siempre me las encuentro de noche. Puede ser que el sonido lo haya creado una cabra o puede ser, como en esta ocasión, que lo hayan producido muchas cabras. Es decir, desde aquí hago un llamamiento a que nadie tenga miedo a salir de noche a fotografiar porque no está el bosque lleno de psicópatas esperando que vayamos para atacarnos. El bosque está solitario, es una sensación muy atractiva de encontrarse solo con el sonido de los grillos cantando, con la luz de las estrellas, así que yo desde aquí os animo a que os animéis a probarlo. En esta fotografía que veis en pantalla, por ejemplo, volvemos a tener a las cabras, pero curiosamente con el cielo verde. Esta fotografía está tomada en el norte de Islandia y las tonalidades verdes que vemos en el cielo están causadas por una aurora boreal. El problema es que tenemos una noche tapada, cubierta por nubes, entonces no vemos la forma de la aurora, pero como sabréis, si hacéis un poquito de fotografía de naturaleza, las nubes funcionan como difusor natural y lo que hacen es esparcir la luz. En este caso la luz que esparcen es la de la aurora boreal y lo que vemos es todo el cielo verde. Esta fotografía fue tomada precisamente en un taller que impartía en el Pirineo catalán de fotografía nocturna y nos encontrábamos con todo un grupo de alumnos. En medio de la oscuridad empezamos a escuchar un ruido, la gente se asustaba, entonces simplemente iluminamos con la linterna y descubrimos que había una manada de caballos, un rebaño, no sé cómo sería, un grupo de caballos que justamente nos fue perfectamente para aprender a hacer fotografías con la ISO muy alta. Estas fotos están tomadas con muy pocos segundos de exposición. Aún así, los caballos se mueven y se puede ver en la imagen. Concretamente, este caballo que veis en primer plano era un potrillo muy curioso que se acercaba constantemente y era imposible hacerles una foto quietos a no ser que dispararas con el flash. Pero bueno, ya veis que de noche pues compartiremos en la montaña más bien con la naturaleza, como en este caso unos jabalíes, que esta fotografía, una fotografía muy mala, está tomada desde el coche con los faros de iluminación, porque volviendo de una sesión de fotografía nocturna pues nos encontramos con estos jabalíes que estaban hurgando en el suelo a ver si encontraban comida. Pero bueno, aún así a mí siempre me gusta mucho acojonar a la gente, ¿no? Siempre hablamos de las tonterías estas de los psicópatas nocturnos y en esta ocasión me encontraba con dos amigas en el Cabo de Creus, en el noreste de Cataluña y bueno, pues fue muy divertido porque una de las dos chicas que iba conmigo, una hacía fotos pero la otra no.
y empezamos a hacer bromas sobre psicópatas nocturnos. ¿Y qué pasó? Que después de meter el miedo en el cuerpo a la gente, pues te encuentras que al sitio hacia donde vas hay una luz. Hay una luz al final del camino y de golpe dices, ostras, a ver si va a ser verdad que hay un psicópata nocturno al final del camino. Pero lejos de ser un psicópata nocturno, lo que nos encontramos fue un grupo de 3 fotógrafos, precisamente, 3 locos como nosotras, que habían venido en kayak desde el pueblo más cercano para hacer fotografía nocturna, concretamente light painting, que es esta disciplina en la que el protagonista es la propia luz. Con la propia luz creamos la composición. A través de moverla creamos formas y colores. Les tomamos una fotografía para el recuerdo y porque nos hizo mucha gracia esta experiencia, pero aquí acabó la cosa. Algo parecido nos pasó en los llanos de Ucanca, en el Teide. Esto es un viaje personal que fui con un par de amigos y vinimos a este punto concretamente para para tomar una imagen circumpolar de trazas de estrellas en la cual intentábamos buscar que la estrella polar estuviera cerca del pico del Teide. Esta montaña que veis aquí en el fondo es el Teide. Tenemos lo que le llaman la boina del Teide, que es cuando se acumulan estas nubes encima de la montaña, pero vemos el resto del cielo despejado. Es decir, que tenemos un escenario perfecto. El problema que tenemos, como podéis ver, es que hay una luz. En algún punto en este llano hay una luz. Y bueno, pues como siempre empezamos con la broma. Pues hay un psicópata que está aquí y que va a venir y nos va a matar, ¿no? Claro, con la broma, pues de golpe vemos que efectivamente hago otra foto al cabo de un rato porque se apaga la luz. Digo, bueno, pues se ha apagado la luz, voy a empezar a hacer la foto. Tened en cuenta que esto tenía que ser una larga exposición, tenía que ser una foto muy larga en la que se vieran las estrellas como trazas, pero no podía porque cada vez que empezaba a hacer una foto, pues la luz se volvía a encender, con la mala leche de que cada vez la luz estaba más cerca de nosotros. Y bueno, claro, el tema del psicópata nocturno pues empezaba a asustar un poco porque realmente decías, ostras, que está viniendo hacia acá. Pues con la broma, claro, ya cuando empezó a entrar el miedo dije, bueno, no os preocupéis porque en realidad pues seguro que debe ser una parejita que estaba ahí en plan romántico o quién sabe, podrían ser fotógrafos, ¿no? Pues evidentemente al final eran 2 personas, llegaron hacia donde estábamos nosotros y efectivamente eran dos fotógrafos que lo primero que nos preguntaron es si éramos canonistas. Con lo cual pues todo se quedó en unas risas que echamos con ellos un rato y ya cuando se fueron pues pudimos por fin tomar la fotografía que habíamos ido a tomar, que es esta foto que veis en pantalla. Esto es una fotografía de trazas de estrellas circumpolar. Circumpolares son todas las estrellas que están cerca de la estrella polar y cuando hacemos un tiempo de exposición largo, pues da la sensación de que estas estrellas giran alrededor de la estrella polar. Así que ya veis, desde aquí un llamamiento a que nadie tenga miedo a salir de noche, porque realmente vale la pena. Y si al principio pues no os acabáis de atrever, pues siempre tenéis el recurso de llevaros a algún amigo, a la pareja, ¿no? Por ejemplo, decirle, venga cariño, vámonos a ver las estrellas, que será muy romántico. El problema que tiene eso es que cuando lo has hecho una vez, vale, pero cuando ya llevas 2 o 3, la pareja ya sabe que en realidad no vais a poneros en plan romántico, sino que en realidad vais a estar solo por la cámara y vais a pasar olímpicamente de la pareja, así que al final solamente os quedará el perro para que os acompañe. ¿Por qué de noche? ¿Por qué el fotógrafo elige fotografiar el paisaje de noche? ¿Por qué aventurarse en estas horas intempestivas y ser presa del frío, ¿no? Estas horas en las que la gente normal se va a cenar, a ver una película, a ver un partido de fútbol. ¿Por qué decidimos dejar todo esto atrás y estar en medio de la nada con esos miedos, con esos ruidos, con esa falta de luz, con esa poca adaptabilidad que tenemos a estar cómodos, ¿no? En esta situación, cuando podríamos estar en casa viendo una película con nuestra familia y pasándolo bien, ¿no? Bueno, un poco esta foto ya os lo muestra, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que siempre, bueno, George Mallory, un conocido montañés, montañista, dio una clara respuesta cuando le preguntaron
¿por qué escalaba montañas? Él respondió, porque están ahí. Sin embargo, a mí me gusta pensar que el ser humano en general, el fotógrafo, el curioso y el artista, siempre han tenido un interés por la belleza y por la plasmación de la misma. No es extraño entonces que un fotógrafo de naturaleza encuentre en la noche una nueva manera de representar este paisaje. Un paisaje que ahora ya no solo nos muestra un paisaje próximo y efímero, sino que a la vez lo está situando dentro de un segundo paisaje más lejano y eterno, que sería el universo. A mí me gusta mucho siempre adentrar a la gente con esta reflexión. Es la introducción del libro Observar el cielo de David Levy, un libro que nos habla pues, de estrellas, de constelaciones, del sistema solar. No es un libro de fotografía, sino que es más de astronomía. Pero me gusta mucho esta reflexión que hace al inicio del libro, en la que se pregunta: ¿cuántos naturalistas aficionados conocen el cielo al igual que los árboles, los pájaros y los animales de su país? Sorprende comprobar que solo unos pocos miran al cielo de vez en cuando, mientras que la mayoría, lamentablemente, se pierde esta hermosa parte de la naturaleza. Pero es más triste, tal vez, permanecer ajenos a la contemplación del inmenso reino natural del que nació el planeta Tierra. Un libro que, por cierto, recomiendo bastante. Bueno, llegados a este punto, vamos a ver qué es lo que ve este fotógrafo, de qué es testigo. Pues el fotógrafo que se adentra en la noche puede ver el cielo como un manto de joyas, de diamantes de diferentes tamaños que brillan en la oscuridad de la noche. Y además, en función de la noche, del mes del año, de la ubicación en la que este fotógrafo se encuentra y de tantos variables factores, el fotógrafo puede ser observador de distintos espectáculos, tales como simplemente las constelaciones, como vemos en pantalla. Tenemos la constelación, por ejemplo, de Orión a la derecha y perseguida a la izquierda por el Can Mayor. Es testigo, por ejemplo, de la aparición del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, como vemos en esta fotografía. Puede ser testigo incluso del movimiento de rotación de la Tierra, sobre todo cuando realizamos fotografías de larga exposición, pero incluso de otros fenómenos quizás menos comunes, como en este caso vemos esta luz triangular que vemos en la parte inferior. Vemos que es como un triángulo de luz más iluminado en la base y subiendo para arriba. Esta es una fotografía de la luz zodiacal, pero incluso depende de la latitud. Podemos llegar a ver, por ejemplo, las auroras polares, que todos conocemos las auroras boreales. Boreales son en el polo norte, australes son en el polo sur y en general son polares porque salen en los polos. Incluso a veces podemos ser, como fotógrafos nocturnos, podemos ser testigos de meteoros, de lluvias de estrellas, como aquí vemos una representación de una lluvia de estrellas de las Perseidas, que es la lluvia de estrellas más conocida del año, que se sucede cada verano, entre el 11 y el 15 tiene su pico de máxima actividad. Así que ya veis, espero que estas imágenes os motiven a poder salir de noche y a ver estos espectáculos, porque es que realmente es maravilloso. Pero ahora viene la gran pregunta, ¿no? Y todo esto, Marta, tan bonito que nos estás enseñando, ¿lo puedo yo ver desde la terraza de mi casa? Pues desgraciadamente la respuesta es no, a no ser que vivamos en un parque natural y en un lugar muy alejado de la contaminación lumínica. Puesto que para la mayoría de estos escenarios lo más común es que necesitemos alejarnos a lo máximo de las ciudades y poblaciones, de manera que podamos disfrutar de la máxima claridad de cielo posible. Desde casa no nos es posible normalmente, ya digo, a lo mejor hay algún suertudo entre los oyentes, pero normalmente esto no nos es posible debido a la contaminación lumínica. La desaparición de la Vía Láctea en el cielo nocturno se debe a la contaminación lumínica, causada por miles de luces distribuidas en las zonas habitadas e industrializadas de todo el planeta, como por ejemplo las farolas de la calle, los anuncios luminosos o la propia luz de las casas. Todas estas luces mal gestionadas envían su energía en todas direcciones, incluyendo hacia el cielo, que obviamente no necesita ser iluminado. Aquí en pantalla lo que veis es un mapa
de Europa, España y finalmente centrado en la zona de Cataluña, que es donde yo vivo, para que veáis cómo está distribuida esta contaminación lumínica. Como podéis imaginar, las zonas rojas son las zonas de máximo índice de contaminación lumínica, seguido por el naranja, el amarillo, el verde, el azul y finalmente sin color. De manera que los lugares en donde no hay color serían lugares donde hay menos contaminación lumínica y por lo tanto serían más buena idea ir a estos sitios a tomar fotografías. Por lo contrario, nunca iríamos, por ejemplo, a las capitales, como veis, las capitales, sobre todo la zona de Madrid, toda la costa mediterránea, la costa norte de pues, País Vasco, Asturias o incluso todo el litoral de Portugal están fatal de contaminación lumínica. Así que, como podéis ver, está bastante complicado tomar fotografías nocturnas decentes en casa. De hecho, es muy curioso y a mí me impacta mucho en ocasiones porque cuando enseño mis fotografías de paisaje nocturno, a menudo la gente me pregunta si lo que estoy enseñando en mis fotografías es real o es Photoshop, ¿no? Por así decirlo. Algunas de estas personas admiran en mis fotografías unos cielos que recuerdan haber llegado a ver tiempo atrás, mientras que los jóvenes, algunos de los cuales nunca han podido disfrutar de la visión de un cielo nocturno libre de contaminación lumínica, quedan boquiabiertos ante la posibilidad de un cielo tan inmensamente estrellado. Pero esto no ha sido siempre así. Situémonos mucho tiempo atrás, antes de las grandes ciudades, antes de la electricidad, cuando la luz de la luna y las estrellas era la única iluminación nocturna. Esa luz tan tenue hacía posible incluso que la gente se viera la cara por la noche, en una noche muy oscura, y permitía incluso la visión de un impecable cielo nocturno. Todo esto hizo que desde tiempos inmemoriales, hizo que diferentes culturas probaran de encontrar sentido a lo que veían. De aquí han nacido infinitas creencias y leyendas que relacionan los objetos celestes con deidades, espíritus o antiguos guerreros. Como por ejemplo una de las leyendas más conocidas es la que nos habla de Orión y el Escorpión, que veis aquí en pantalla. En la fotografía de la izquierda veis la constelación del Escorpión, que durante los meses de verano nos ayuda a ubicar por dónde va a salir el centro galáctico de la Vía Láctea. Y en la fotografía de la derecha veis la constelación de Orión aquí, que es una constelación de invierno y que nos ayuda en fotografía nocturna a ubicar dónde se encuentra el ecuador celeste. Pues existe una leyenda que relaciona estas dos constelaciones de manera que Orión era un gran cazador y era muy pesado. Él siempre decía que era el mejor cazador del mundo y que no existía bestia en el mundo capaz de derrotarle. Hasta que un día Gea, su madre, se cansó de este discurso y decidió enviarle un escorpión. Orión, al ver el escorpión, se rió y empezó a hacer su discurso diciendo que cómo podía haberle enviado una criatura tan pequeña e insignificante para acabar con él. Pues bien, mientras hacía ese discurso y se reía, sin querer pisó al escorpión, provocándole la muerte, pero a la vez clavándose su aguijón, de modo que con el veneno murieron los dos, el escorpión pisado y Orión por el veneno. Así que, una vez muerto, se apareció Zeus y Orión le lloró que quería ser recordado por el gran cazador que había sido y no por esta desgracia de última hora. A Zeus le pareció correcto, así que decidió situar a Orión en el cielo, pero también decidió que colocaría también en el cielo al escorpión que había conseguido acabar con el mayor cazador de todos los tiempos. Pero para que no tuvieran problemas, decidió colocarlos cada uno a una punta del firmamento, de modo que nosotros podemos ver Orión durante las noches de invierno y el escorpión solamente se puede ver durante las noches de verano. Están opuestos en el cielo. Otra leyenda muy bonita nos cuenta la historia de Orihime y Hikoboshi, que en realidad son las estrellas Vega y Altair que veis brillando aquí muy intensamente, cada una a un lado de la Vía Láctea.
Pues bien, se trata de una leyenda japonesa que nos cuenta que Orihime, que es Vega, era la hija del dios del cielo y pasaba los días tejiendo para su padre. Un día, pues conoció a un pastor de bueyes, que es Hikoboshi, Altair, de quien se enamoró perdidamente. No tardaron en hacer vida común y a unirse en matrimonio, pero poco a poco empezaron a descuidar sus tareas. Por un lado, Orihime dejó de tejer los trajes para su padre y por otro lado los toros de Hikoboshi empezaron a aparecer desperdigados por todo el cielo, abandonados a su suerte. Por lo tanto, llegó el punto en el que el dios del cielo decidió castigarlos y los separó cada uno a un lado de la Vía Láctea, que es para los japoneses la Vía Láctea es un río de plata celestial. Pero aún así el dios fue benevolente y los permitió unirse solamente una vez al año, el séptimo día del séptimo mes, cuando una bandada de grullas se posaría a modo de puente sobre el río celestial de la Vía Láctea. Para los japoneses esto sería como el San Valentín, ¿no? Como el Día de los Enamorados, y se celebra cada verano. Ahora que os he contado todas estas cosas tan bonitas, ¿no? Que se pueden ver sin contaminación lumínica, volvemos al día de hoy, esperamos a que oscurezca y salimos a la calle o a la terraza de nuestra casa con la vista hacia el cielo y vamos a hacer el ejercicio de ver cuántas estrellas somos capaces de ver. Desgraciadamente, el número de estrellas es muy probable que las podamos contar con los dedos de la mano. Y esto es, como comentábamos, a causa del fenómeno de la contaminación lumínica. Por ejemplo, esta es una fotografía que a mí me gusta mucho. Es una fotografía tomada al regresar de una sesión nocturna. Me encontré con estas cabritas, paré el coche y de hecho la iluminación de la parte de abajo son las luces del coche tal cual. Yo me escondí detrás del coche con el trípode sin que se me viera mucho, tomé la foto para no asustar a estas cabritas. Y es una foto que me gusta mucho para hablar en mis cursos sobre fotografía nocturna, porque si os fijáis, podemos ver, por ejemplo, en el cielo cómo cambia de color. La parte superior es más oscura, la parte inferior, que es la más cercana a las ciudades, es mucho más clara, cada vez vemos menos estrellas, pero además, si nos fijamos en la parte izquierda, que en mi caso, pues aquí sería dirección Barcelona, vemos que la tonalidad es más magenta. En cambio, la parte derecha, que sería dirección hacia el Pirineo, la vemos más oscura, más azul, ¿de acuerdo? Así que también afecta no solamente al nivel de oscuridad, sino también a la tonalidad que coge el cielo, con la que se tiñe de colores, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otro ejemplo. Esta es una fotografía tomada en las Bardenas Reales de Navarra. Esta es una zona natural en la que no hay casas, por lo tanto, deberíamos pensar que no hay contaminación lumínica. Si miráramos ese mapa de contaminación lumínica que hemos puesto antes, las Bardenas estarían en una zona sin color, es decir, perfecta para tomar fotos nocturnas. Sin embargo, vemos dos cosas aquí. Vemos primero que el cielo tiene color y segundo que contra más bajamos, sobre todo esta zona central, tenemos demasiada luz, ¿no? ¿Esto por qué es? Pues porque aunque nos encontremos en una zona libre de contaminación lumínica, cuando tomamos una fotografía nocturna podemos captar la contaminación que está a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Por lo tanto, la calidad del cielo nocturno de las Bardenas sobre todo nos va bien para tomar astrofotografía con telescopio, mirando hacia arriba. Pero si incluimos el horizonte, debemos tener en cuenta las ciudades que pueda haber detrás del horizonte en dirección hacia donde estamos encuadrando. En este caso está la ciudad de Tudela. Así que me ha afectado a la cantidad de estrellas. Como veis, nuevamente muchas más estrellas en la parte superior que en la parte inferior hacia donde está la ciudad. Y a la que nos alejamos de la ciudad, hacia la derecha o a la izquierda, vuelven a aparecer cada vez más estrellas. Un caso mucho más extremo nos lo encontramos cuando el cielo no está despejado, cuando tenemos nubes. En este caso, esta fotografía está tomada en un sitio en el que voy muy a menudo y cuando no hay nubes soy capaz de fotografiar la Vía Láctea. Pero si hay una sola nube, me rebota la nube
la contaminación lumínica de los pueblos más cercanos y me tiñe toda la escena de colores anaranjados, que es la tonalidad de las fuentes de luz de los pueblos de alrededor. Así que ya veis que la cosa es un poco complicada. Esta es la fotografía de los pueblos que están iluminando esto. ¿De acuerdo? Y aquí vemos... Perdón, que suena una ambulancia. Y aquí vemos otro ejemplo práctico de cómo nos afecta la contaminación lumínica a la visualización de las estrellas. Esta fotografía está tomada desde un puerto de montaña, desde el cual yo estoy bastante alejada de estos pueblos y por lo tanto puedo empezar a ver las estrellas. De hecho, puedo empezar a ver la Vía Láctea aquí. Sin embargo, todas las personas que viven en estos pueblos de aquí abajo y que están en este momento en estos pueblos, no ven estas estrellas. ¿Por qué? Porque estas luces de los pueblos se están iluminando en todas direcciones, incluso para arriba. Entonces la luz va rebotando con las partículas de polvo y nos va evitando que podamos ver lo que hay más allá. Así que está complicado. Aquí veis una foto, por ejemplo, de un taller en el que estamos haciendo pruebas con contaminación lumínica. Fijaos que en la parte de abajo, donde hay más calima y donde las partículas están más juntas, la contaminación lumínica va rebotando y se ven estos colores más cálidos y en cambio a medida que vamos para arriba vamos viendo estos colores más fríos y vamos viendo cada vez más información en forma de puntos de estrellas. Pero yo siempre digo lo mismo, que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Si nosotros queremos hacer buenas fotos, necesitamos realmente alejarnos de las ciudades y necesitamos cielos muy, muy, muy limpios de contaminación lumínica. Aparte, nos interesa que haga una buena meteorología, porque ya os he dicho que las nubes rebotan la luz y la distribuyen por toda la escena, tiñéndolo todo de color. Así que lo que normalmente buscaríamos es también una noche despejada, ¿no? Pues eso es cierto, sin embargo, me gustaría dejaros este mensaje, que es que si una noche hay un poco de nubes, no decidáis anular la sesión, porque a veces una noche nublada nos puede dar más de una buena sorpresa. En el caso de la fotografía que veis en pantalla, se trata de una de mis fotografías favoritas, que terminó siendo la portada de mi libro de fotografía nocturna. Esta fotografía está tomada en el Pirineo catalán una noche que la niebla se apoderó de todo. Estábamos dentro de la nube y no había manera de hacer fotos. Pero aún así salimos, cogimos los trípodes y buscamos nuestra composición. Cuando tomé esta fotografía tuve la suerte de que en ese momento una de las nubes se abrió un poquito y pude fotografiar este trocito de la Vía Láctea que aparecía por detrás. Pero aún así, aunque tenga un poco de Vía Láctea, la gracia de esta foto es por culpa de esta nube que es de color verde. ¿Por qué es de color verde esta nube? Porque detrás de la nube hay un refugio de montaña, las fuentes de iluminación del cual tienen una tonalidad verdosa. Entonces, como hemos dicho, la nube hace de difusor natural y reparte esta luz y nos crea lo que da un aire a lo que sería una aurora boreal. Obviamente no lo es, pero nos da esta fotografía que es como tiene un aire irreal, ¿no? Como casi extraterrestre. Y precisamente para, como os digo, doy muchos cursos y talleres de foto nocturna para animar a mis alumnos a no desistir cuando parece que la noche no es buena, pues decidí escoger esta fotografía como portada de mi libro. Es un libro, como veis aquí, resultado de 10 años fotografiando el cielo. Es un libro que no es un manual, no os enseño a hacer fotos nocturnas, pero es un libro que a todo el que le guste la noche, el paisaje, el arte, la fotografía, os lo recomiendo. Podéis en la página web, lo veis aquí, lo podéis comprar. Si os interesa también en cualquier librería, aunque no lo tuvieran, lo podéis pedir, ¿de acuerdo? Y si lo queréis dedicado, eso sí lo tenéis que pedir a través de la web. Pero podéis ver en la página algunas fotografías de las que podéis encontrar en el libro. La verdad es que le tengo mucho cariño a este libro y os animo a ojearlo un poquillo.
Después de este momento publicitario, volvemos a la presentación y claro, me gustaría, como os digo, esto es una charla para animaros a hacer fotos, no para desanimaros. Entonces yo ya entiendo que os acabo de decir que para hacer buenas fotos realmente tenemos que alejarnos de la ciudad, tenemos que alejarnos de la contaminación lumínica. Entonces, claro, algunos de vosotros pues diréis, jolín, ¿quiere decir esto entonces que no puedo hacer nada desde mi casa, no puedo disfrutar del cielo nocturno desde la ciudad? A ver, no quiero decir eso exactamente, porque hay que tener en cuenta que a pesar de que los espectáculos más bonitos los encontramos en lugares muy alejados de las poblaciones, no todos podemos irnos al desierto de Atacama, gastarnos unos miles de euros e irnos a la Conchinchina. Así que desde aquí un llamamiento a que desde la terraza de nuestra casa, desde un parque, etcétera, podemos disfrutar, por ejemplo, de la luz de la luna y de las estrellas más brillantes. Por lo tanto, ya con eso ya podemos empezar a practicar. En estos casos nos puede ser muy útil la ayuda de un telescopio o de unos prismáticos. Sin embargo, la parte fotográfica y la inclusión del paisaje se hará más complicada. Por ejemplo, estas dos fotos que veis en pantalla, que son dos fotos, no son fotomontajes, que os he puesto dos fotos en la misma diapositiva, son dos imágenes tomadas desde la terraza de mi casa, simplemente con el trípode y el teleobjetivo. De hecho, para fotos de la luna a veces no hace falta ni el trípode, porque estamos utilizando velocidades de disparo muy rápidas, como por ejemplo 1/250. Más complicado es si queremos incluir el paisaje. Pero, como os digo, se pueden hacer cosas. Por ejemplo, esta foto que veis en pantalla es una foto que le tengo mucho cariño, la encuentro muy original. Es una foto de la luna, aunque ya sé que me diréis, podría ser un faro de un coche o cualquier cosa, es la luna llena. Sin embargo, en vez de enfocar a la luna, como empezaba la primavera, busqué una flor en el prado y con el objetivo macro tomé una fotografía de la flor con la luna desenfocada, que es lo que es este efecto que veis aquí. O sea, esto está tomado a unos 5 minutos de mi casa, en una zona que hay un poco de montaña, no es una montaña, hay una zona así más natural, y aprovechando. En cambio, esta otra fotografía está tomada también desde la terraza de mi casa con un teleobjetivo. La fotografía está un poquito recortada, pero está hecha con un 300 milímetros, con una cámara de APS-C. Y este tipo de fotos pues son muy llamativas porque realmente se ve ese impacto visual, ¿no?, de comparar la luna con un elemento del paisaje. Esto no es un fotomontaje, sino que es una combinación de diferentes aspectos, como por ejemplo hacer la foto cuando la luna está cerca del horizonte, encontrar un elemento destacado del paisaje y luego podernos situar realmente muy lejos. Esto es el Tibidabo, es en Barcelona, y yo vivo en Santa Coloma, que es una ciudad que hay al lado. Entonces, la gran distancia que hay entre medio, sumado a que además utiliza un teleobjetivo, ayuda a crear estos efectos visuales que son realmente muy potentes. Aquí tenéis otra hecha también desde la terraza de casa, coincidiendo con un día que, como podéis ver, había un incendio. Veis estas llamas aquí en la parte de la derecha, se estaba quemando esto, y aquí veis las luces de los coches de bomberos y policías que ya se acercaban a apagarlo, y las nubes que van recorriendo el resto de la ciudad. En este caso no es una focal tan larga, ahora no recuerdo exactamente cuánto es, pero podéis imaginar, si esa era un 300, esta puede ser un 70, por ejemplo. Entonces ya no se ve tan exagerado, ¿no?, el efecto de la luna grande. Esta también está tomada desde Badalona, otra ciudad pegada a Barcelona. O sea, digo Barcelona para que os deis cuenta de que Barcelona salía en el mapa de contaminación lumínica como una zona muy complicada para tomar fotos. Sin embargo, ya se empiezan a ver algunas estrellas, si os fijáis por aquí arriba. O sea, que no es imposible. Está claro que no vamos a hacer el mismo tipo de foto, no vamos a hacer una Vía Láctea en Barcelona, pero no es imposible empezar a practicar y a aprender. Y cuando ya sepamos más, pues igual sí que podemos embarcarnos a ir a ese desierto de Atacama o a donde sea. Y cuando eso pase, ¿qué? Cuando por fin me pueda ir a tal sitio o quiera empezar a hacer fotos, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para realizar este tipo de fotografía? Pues
Por ejemplo, es muy importante hacer una buena preproducción a la hora de preparar la sesión. Hay que conocer las fases y trayectorias de la Luna para saber cómo nos afectará sobre el paisaje y sobre nuestros resultados fotográficos. Hay que conocer las estaciones del año y saber cómo afectarán al cielo nocturno. Hay que tener una buena preparación y mantenimiento del material, tanto material fotográfico como material de montaña. Hay que prestar atención en las composiciones tanto a lo que vemos como a lo que queda escondido en las sombras, como por ejemplo un cable de la luz, una papelera, un banco, etc. Hay que controlar el manejo de nuestra cámara en la oscuridad. De ahí os recomiendo que las primeras pruebas que hagáis nocturnas no os vayáis directamente al sitio más oscuro del mundo. Ir a un sitio con contaminación lumínica, porque al principio trabajar sin luz puede volvernos un poco locos. Hay que entender a fondo parámetros como la temperatura de color, el tiempo de exposición y la sensibilidad ISO. Y finalmente hay que dominar la técnica para cada tipo de resultado deseado. Todo esto me lleva a hablaros de la magia de la noche y la magia de la fotografía nocturna. Cuando hacemos una fotografía durante la noche, la hacemos casi a ciegas, porque no vemos nada, no vemos, está oscuro. Por lo tanto, no llegamos a saber al 100% cuál será nuestro resultado fotográfico. Nosotros podemos prever, podemos suponer y podemos calcular, pero el resultado siempre tendrá un componente sorpresa. Este componente es inversamente proporcional a la experiencia y por lo tanto hay que tener en cuenta que la parte del aprendizaje, cuando estamos empezando, esta etapa se convierte en una etapa realmente mágica y hay que disfrutarla, porque a la medida que vamos aprendiendo, no es que desaparezca del todo la magia, pero ya tenemos con la experiencia un poco, ya sabemos cómo van a salir las cosas. Así que a todos los que vayáis a meteros en esta disciplina de la fotografía de naturaleza, disfrutad por favor esta parte del aprendizaje porque es muy bonito. Por ejemplo, esta es una de las primeras fotografías que tomé de fotografía de paisaje nocturno y me impactó muchísimo el color del cielo. Este color no está creado a través de Photoshop, es un color magenta que fue provocado por la contaminación, por una suma de la contaminación lumínica más la temperatura de color que yo escogí a la hora de hacer la toma fotográfica. Para mí fue toda una sorpresa cuando terminé la fotografía y vi en la pantalla LCD de la cámara el resultado. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Esta fotografía está tomada en la estación de Baqueira Beret, en el Valle d'Aran, y es una fotografía que a mí me impactó mucho ver estos colores, que si os fijáis el cielo es como de colorines, y esto es porque en el Valle d'Aran cada pueblo tiene las farolas con una dominante de color. Entonces hay zonas que se ven más amarillas, hay zonas que se ven más verdes, hay zonas que se ven más rosas. Y eso, pues claro, hasta que no ves la foto es toda una sorpresa. Pero es que además, aunque no lo parezca, esta fotografía es una panorámica. Y tuve la suerte, la potra, de que cuando tomé la fotografía central pasó esta estrella fugaz, este meteoro, justo por el centro de la imagen. En fotografía nocturna tenemos la ley de Murphy, ¿no? Que siempre que hay una estrella fugaz está en un lado de la composición y está cortada por el encuadre. Así que cuando coges una así por casualidad, pues la verdad es que es toda una alegría. Otro ejemplo, tenemos esta fotografía de Montserrat y en este caso me sorprendió también la parte de la contaminación lumínica, cómo tenía de rosa esta nube que aparece en la parte de arriba. De hecho, esta fotografía la tuve expuesta en una exposición y durante una visita guiada uno de los asistentes me preguntó que cómo había sido capaz de captar una aurora boreal en Montserrat. Evidentemente me hizo mucha gracia porque no es una aurora boreal, sino que es una nube a la cual está rebotando la contaminación lumínica de las ciudades de alrededor. Otros ejemplos de momentos de magia en la fotografía de la izquierda, para mí es una fotografía que la verdad es que no me gusta, le tengo bastante manía, pero compositivamente al menos, pero me gusta mucho porque pude ver por primera vez los rayos de luna.
Normalmente este efecto de que las nubes tapan el sol y vemos los rayos crepusculares es como muy típico, ¿no? Sin embargo, con la luna pues no había podido verlo nunca. La fotografía central es una fotografía que para mí es de mis fotografías nocturnas favoritas. Es una doble exposición, porque como os podéis imaginar, la luna, para que nos entendamos, no emite luz, refleja la del sol, pero es que el agua refleja la luz que refleja la luna del sol, con lo cual os podéis imaginar que aunque nosotros con nuestros ojos lo vemos así, la cámara no es capaz, porque la intensidad de la luz que refleja el agua es infinitamente inferior a la que refleja la luna. Por lo tanto, necesitamos hacer dos exposiciones. Pero a mí lo que me impactó de esta foto fue el color rojo que nuevamente, no es una contaminación lumínica, era de este color y nunca he vuelto a ver una luna tan roja. Y a la derecha tenéis un eclipse en su fase total, un eclipse de luna, en el cual pues vemos la luna que se llama la luna de sangre, porque la vemos de color rojo y emite muy poca luz. De hecho, esta fotografía está tomada con un filtro degradado porque la luna reflejaba tan poca luz que casi no se veía en comparación con la iluminación de la ciudad de abajo. Así que se utilizó un filtro degradado para quitar luz a la parte de abajo. Otros momentos mágicos, por ejemplo, que se pueden vivir incluso cuando ya hemos dejado atrás este momento de aprendizaje, pues por ejemplo esta fotografía es mi primera fotografía de un cometa, que es el cometa Pan-STARRS, que lo veis aquí a la izquierda, y que es la primera vez que orbitaba cerca de la Tierra. Y claro, nadie sabía cómo iba a ser, si se iba a ver a simple vista, si sí, si no. Y al final pues es una fotografía que la pude tomar el día antes de que supuestamente se podía empezar a ver el cometa. A partir del día siguiente empezó a llover un montón y tuvimos el mes de marzo más lluvioso de no sé cuántos años, con lo cual la verdad es que tuve suerte de salir esta atardecer a poder tomar esta fotografía, porque luego no hubo una oportunidad igual. Y finalmente, pues la Vía Láctea siempre es un momento mágico. Ver la Vía Láctea es espectacular, no te acostumbras nunca a ver la Vía Láctea. Y si alguna vez podéis intentar tomar una panorámica para coger la Vía Láctea de principio a fin, la verdad es que es un tipo de fotografía que es muy interesante. Es complicado, pero es muy interesante. Y bueno, es que situaciones de magia nocturna hay un montón. Los momentos de aurora boreal son momentos mágicos que a veces incluso uno es incapaz de tomar las fotos y se queda embobado mirando el cielo. Concretamente os pongo este ejemplo. Esta es una de mis primeras auroras boreales y en este caso el momento de magia vino después de hacer la foto, porque en el momento de hacer la foto no nos dimos cuenta, pero después, al terminar este viaje y llegar a casa y ponernos a revelar las fotos, descubrí que, si os fijáis, en esta zonita de aquí hay un arco iris nocturno. O sea que tener en una misma foto una aurora boreal y un arco iris nocturno, pues aunque no sea muy grande, la verdad es que me hizo una ilusión que yo no sé ya cuándo disfruté más, si cuando hice la foto o cuando descubrí el arco iris. Así que ya veis, es por todo esto que os cuento que la fotografía nocturna es un poco mágica, ¿no? Y también por todo esto, fotografiar el cielo nocturno es todo un reto y una aventura. ¿Por qué? Porque nos permite descubrir lugares nuevos, lejos de las zonas pobladas. La fotografía nocturna nos da también una nueva visión del paisaje que nos rodea y de nuestra posición en el planeta y en el espacio. Nos permite, por lo tanto, sentirnos minúsculos, como un elemento más dentro de la naturaleza. Nos enseña a orientarnos, ya sea a través de las estrellas y constelaciones o con la ayuda de brújulas y planisferios. Nos reta también a dominar aspectos fotográficos como enfocar y encuadrar cuando no hay luz, cosas que son súper básicas de día, pero que de noche se vuelven un quebradero de cabeza. Nos ayuda también a entender con más profundidad parámetros como la temperatura de color y la reducción de ruido. Y finalmente, lleva hasta los límites tecnológicos nuestro equipo fotográfico y nos da la posibilidad de captar más información lumínica de la que nuestros ojos son capaces de ver. Con la foto nocturna pasa al contrario que con el HDR, ¿no? Con el HDR, ¿qué nos pasa? ¿Por qué existe el HDR?
porque la cámara no es capaz de captar las diferencias de luces y sombras que nuestros ojos sí que son capaces, ¿no? Pues de noche es al revés. De noche nuestros ojos no sirven para nada y el sensor de la cámara es capaz de captar maravillas. Así que bueno, como podéis ver, hay un montón de cosas a tener en cuenta y hablaros de todo esto, como os podéis imaginar, me podría llevar horas. Así que la idea, por eso, de la charla de hoy tenía como intención, como mínimo, haceros entrar el gusanillo y haceros picar la curiosidad sobre esta disciplina que para mí personalmente me da tantas alegrías y tantos buenos momentos. Así que nada, si alguno de vosotros decidís adentraros al apasionante mundo de la fotografía de paisaje nocturno, yo os invito a pasaros por la web de Indomitus, que es muy fácil, indomitus.eu, donde encontraréis entre nuestros cursos online uno súper completo mío de astrofotografía de paisaje, donde a través de 9 horas hablamos de mitología, de cálculos de trayectorias lunares, de iluminación, de composición y, por supuesto, de técnicas específicas para fotografiar desde estrellas como puntos, trazas, vías lácteas, auroras, eclipses, de todo, vaya. Además, he querido tener un pequeño detalle especial para aquellos oyentes que hayáis adquirido el pase premium de este congreso y me gustaría ofreceros un cupón del 10% de descuento a todos los que, pues digo, tengáis el pase premium y queráis adquirir este curso online. Espero que lo disfrutéis y simplemente deciros que si lo queréis utilizar antes de comprar el curso, nos escribís un correo a través de marta@indomitus.eu. También encontraréis este correo en la página del curso, en la web. Y simplemente me indicáis nombre y apellidos, me indicáis que sois usuarios premium de Foto21 y os mandaremos el cupón para que lo podáis hacer efectivo. Y nada, y si sois de cerca de Barcelona, simplemente echad un vistazo también a nuestros cursos presenciales, porque, por ejemplo, el próximo mes de noviembre tenemos previsto hacer uno con salida práctica nocturna en las proximidades de Barcelona. Y nada más, no me enrollo. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis nuestras redes sociales de Indomitus por si queréis seguirnos, preguntarnos lo que sea o simplemente mantener el contacto. Espero que os haya gustado mucho lo que os he explicado hoy.